¿Qué lugar es ese, si se puede saber? El mío, Luis Manuel, que ya no puedo seguir en esta casa aburrida, encerrada y esperando por ti. Pero si tú haces todo lo que hay que hacer aquí, no creo que tengas tiempo de aburrirte. Y así apoyas más a mi mamá, que ya no tiene edad para echarse la casa y a nosotros encima. Yo lo sé, mi amor. Y a mí no me molesta el trabajo aquí, pero yo quiero trabajar, no sé, y si tiene que ver con lo que estudié, mucho mejor. En serio. ¿Tú te acuerdas de algo de contabilidad? Claro que sí. Y con solo un poco de práctica yo puedo Ay, empezar... no, no creo. Hace mucho tiempo que no lo practicas y te quiero evitar que hagas un mal trabajo o mucho peor, que hagas el ridículo. Yo sé de lo que soy capaz, Luis Manuel. Cuando tú me conociste a mí, yo estaba... Trabajabas en una oficina de mala muerte y vivías en el fin del mundo, que por suerte te traje para acá. Mi cielo, tú no tienes necesidad de pasar por lo mismo de nuevo. Si yo me mato trabajando para dártelo todo a ti y al niño. Sí tengo necesidad. Necesidad de no seguir dependiendo exclusivamente de ti. De hacer otras cosas, de conocer gente nueva, de hacer cosas que me llenen. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Y créeme, yo te entiendo, pero la calle está malísima. Y hay trabajo, sí, pero no esos que tú sueñas. No tienes necesidad de estar dando tumbo por ahí, pasando trabajo por gusto. Tú eres mi esposa. Escuchábamos un fragmento de la más reciente telenovela cubana, Renacer, en la cual la protagonista aparece desde el primer capítulo en una trama donde es víctima evidente de violencia de género. Luis Manuel repite constantemente a su esposa Aitana que ella no tiene necesidad de trabajar fuera de casa, que él se encarga de tenerla como una reina, que trabaja mucho para que nada les falte, que sus estudios de contabilidad de nada servirán porque ella nunca ejerció y no será una profesional suficiente. Y así, a cada argumento de ella para hacerle entender que necesita más que pan, él coloca un obstáculo. Su deseo de ser más que la ama de casa y cuidadora de su hijo pequeño y ser independiente, trabajar y poder aportar al hogar, desatan golpes e incluso la desesperación de ella que termina huyendo de su casa y dejando todo atrás. Sin la certeza de hacia dónde conducirá el guión de la telenovela, en pocos episodios la audiencia ya ha podido colocarse frente a una historia donde hay varios tipos de violencias machistas entrecruzadas, entre ellas una que no siempre vemos con claridad, la violencia económica. En este nuevo episodio de Alcemos la Voz abordaremos una de las formas de violencia más naturalizadas y que por formar parte de la cultura tradicional patriarcal puede pasar desapercibida socialmente. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. A pesar de todos los avances que ha tenido la sociedad, sí sigue arraigado como la conciencia de que es el hombre el encargado de mantener la casa y mantener económicamente hablando a la familia. Por ejemplo, yo trabajo, yo gano mi salario y yo y mi esposo mantenemos la casa de igual forma. Y sin embargo, mis padres siempre me critican porque yo siempre estoy comprando cosas para la casa y buscando comida para la casa. Y mis padres siempre me critican y me dicen, ¿y tu marido no hace nada? Él no compra nada para la casa, tú no tienes que gastar tanto dinero, él es el que tiene que comprar las cosas. Algo contradictorio a lo que siempre me enseñaron, porque mi mamá siempre me dijo, tú tienes que trabajar, tú tienes que tener tu independencia económica. Ella sí me hablaba en esos términos. Tú no puedes depender de un hombre, tú tienes que trabajar para tener lo tuyo. E increíblemente ahora me dice esto, porque por desgracia es algo que está arraigado en el pensamiento de nuestra sociedad. Las relaciones de poder están condicionadas precisamente a nivel familiar, a nivel de pareja, están condicionadas precisamente por eso. ¿Quién pone
quién pone el dinero, quién tiene el poder en la pareja. Por supuesto que si el hombre es el que trae a la casa las cosas, considera que él es el que tiene el poder, porque él es el que aporta, y se relega el papel de la mujer simplemente a la que recibe, a la que elabora, a la que si no te traigo no puedes hacer nada, a la que yo te pongo como una reina, a la que yo te lo doy todo, pero para eso tú tienes que cumplir con mis expectativas. Y lo peor del caso es que esto por generaciones se transmite. No solo los golpes y las agresiones verbales son expresiones de violencia, son las más evidentes, pero no las únicas. Ya lo decíamos, otra forma de maltrato hacia las mujeres, de la que poco se habla o en la que menos se repara, es la violencia económica. Existe violencia económica cuando uno de los miembros de la familia usa el poder económico para provocar un daño a otro. Advertía a Sembla la economista Teresa Lara, pionera en levantar en Cuba estadísticas e indicadores de género y estudiosa de estos temas, en particular vinculados al universo del trabajo y la economía. El abuso económico es utilizado frecuentemente como un mecanismo de control y forma parte de un patrón de abuso doméstico que también puede incluir abuso verbal, emocional, físico y sexual. Por lo general, la violencia económica acompaña las agresiones físicas y psicológicas porque su génesis son las relaciones de poder y la división sexual del trabajo. Se enmascara bajo la cultura patriarcal cuando el cónyuge, la pareja o el padre impiden que la mujer, ya sea esposa, novia o hija, se incorpore al trabajo remunerado fuera del hogar y disponga de autonomía económica. Estas diferencias de criterios entre las mujeres y sus familiares pueden ser, en muchos casos, motivo de golpes, ofensas y humillaciones. Otra es la modalidad mediante la cual las víctimas son privadas de recursos financieros o tienen muy restringido el manejo del dinero y la administración de sus bienes, sea mediante acciones o presiones que impiden el derecho sobre la propiedad de estos bienes. También se evidencia al impedir la adquisición de recursos, restringir su habilidad para encontrar empleo, mantenerse o avanzar en su carrera e impedir a la víctima la obtención de educación. Igualmente, aparece sin violencia física cuando ocurre la ruptura de la pareja o el divorcio. En estos casos se incumple con la pensión alimenticia para los hijos y si la mujer no recibía ningún ingreso y no estaba casada, a partir de ese momento queda desamparada. También por despojo de los bienes entre los cuales puede estar incluida la vivienda, obligar a que esos bienes pasen a la propiedad del hombre e incluso dañarlos como una forma de castigo. En mi caso particular, me casé muy joven, cuando aún estudiaba, y mi esposo era un hombre con una posición económica muy estable, lo que le hizo creer que lo mejor para mí sería dejarme cuidar, dejarme consentir, mientras gozaba de privilegios por los que no iba a tener que hacer ningún tipo de sacrificio. Y así también me lo hizo ver a mí, o sea, yo me lo creí. No era necesario que ocupara mi tiempo en superarme, en trazarme metas más allá de disfrutar una vida sin preocupaciones, pero también sin un propósito, sin metas propias, sin una economía propia. Y aunque en mi caso era una violencia casi imperceptible, la vida se encargó de hacerla muy visible para mí años después. Cuando mi momento de aprender, de superarme, de ser una versión de mí, una mejor versión de mí misma, casi se me escaparon de las manos. Y no fue hasta años después que mi realidad cambió y comencé a intentar recuperar el tiempo perdido. Tuve la oportunidad de encontrar algo en lo que era buena y ese algo se convirtió en parte de mi crecimiento, de mi evolución espiritual, económica. De hecho, el mío propio y el de mi familia. En sus investigaciones, Teresa Lara advertía que la violencia económica puede presentarse tanto en parejas violentas como en parejas que no lo parecen. En las primeras, la violencia económica está estrechamente relacionada con las fases del ciclo de la violencia doméstica. Primero, el agresor exige rendición de cuentas, sobre todo lo relacionado con el dinero. En la fase 2, acompañando los golpes o las ofensas, aparece el castigo a través de privaciones que pueden ser muy graves para la familia. Y en la fase 3, la de amor arrepentido,
el atacador realiza actos de extrema generosidad, satisface necesidades largamente postergadas e incluso entrega costosos regalos. En estas parejas, además, puede quedar secuelas de los golpes y agresiones o discapacidades que impidan que las víctimas puedan trabajar y disponer de ingresos propios. Incluso en las parejas aparentemente no violentas y hasta felices, el agresor tiende a monopolizar el poder económico, aunque no sea él quien único contribuya a la economía familiar, haciendo depender así al resto de la familia de su voluntad. Existe una narrativa cotidiana que enfatiza la necesidad de que la mujer permanezca en el hogar, sin que le falte nada, que lo tenga todo, la lógica de la mujer imprescindible. Él tenía dinero, más dinero que el padre de mis hijos. Y como él era el que me mantenía, yo tenía que hacer todo lo que quería. Él era como mi trabajo, a ver si me entiende. Yo tengo que complacerlo, tengo que hacerlo sentir bien, porque él es el que me está ayudando, él es el que me está ayudando con los niños, él es el que me mantiene y hay que hacerlo sentir bien. Yo era como una muñeca de exhibición. Es un poco feo decirlo, pero bueno, a veces para que me diera dinero tenía que hacer lo que quisiera, lo mismo con Celso, que él quería que me pusiera aquí ropa para que me viera bonita, entonces me llevaba a salir, me exhibía, y entonces ya después yo tenía mi recompensa. La presencia de estas manifestaciones de violencia económica evidencia que la victimización puede ocurrir en todos los estratos socioeconómicos. Cuando se interroga a una víctima sobre las razones para permanecer en relaciones abusivas, la falta de ingresos propios suele ser una de las respuestas más comunes. Sin acceso a recursos propios, la salida se vuelve mucho más compleja y arriesgada. Para la socióloga e investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Iliana Benítez Jiménez, el análisis de esta problemática necesita también una mirada desde el enfoque sociodemográfico del país y resulta fundamental para comprender las dinámicas y los desafíos que enfrenta Cuba en términos de su fuerza laboral y la participación económica de las mujeres. La dinámica poblacional de Cuba se caracteriza por una baja fecundidad, baja mortalidad y altos saldos migratorios negativos, lo que ha llevado a un envejecimiento demográfico de la población. Este envejecimiento se traduce, según la especialista, en un aumento de la relación de dependencia, es decir, una mayor proporción de población menor de 15 años y mayor de 60 o 65 años, según el género, que se encuentra fuera de la edad laboral. Esto representa un gran reto para el aprovechamiento de los recursos laborales, pues la población en edad de trabajar debe asumir la responsabilidad de producir para toda la población dependiente. En ese escenario, se hacen evidentes las diferencias y brechas de género en la actividad económica, que ha tenido un comportamiento diferencial por sexo, colocando a las mujeres en desventaja. Ello está directamente relacionado con el empleo femenino, el acceso de ellas a los recursos económicos y su ubicación en las relaciones de dependencia laboral. Cuando analizamos la tasa de actividad económica en Cuba por sexo, vemos que se presentan brechas entre ellos, siendo desventajoso para las mujeres. Por ejemplo, hasta el 2022, que es el último dato que se posee en Cuba, en el caso de la población en general existía una tasa de actividad económica del 65,6%. Sin embargo, cuando vamos a analizar la diferencia por sexo, la tasa de actividad económica en las mujeres era de 52,7% y en los hombres de 77,1%. ¿Qué significa esto? Que de la población que se encuentra en edad laboral existe una más baja presencia de mujeres en la población económicamente activa. La población que está dispuesta para trabajar, está en condiciones para trabajar y está buscando empleo. En el Censo de Población y Vivienda se han estudiado las causas, se han recogido las causas por las cuales predominan las mujeres y precisamente está por una alta presencia de estas mujeres dedicadas a las tareas domésticas, a los cuidados y las labores dentro del hogar. ¿Qué significado tiene esto desde el punto de vista de las relaciones de género hacia el interior de la familia? Muchas veces las mujeres
permanecen en los hogares para realizar estas tareas de cuidado o tareas de reproducción de manera general, precisamente porque existe una división de roles. Y muchas veces va acompañado de un pensamiento de subordinación, en algunos casos, desde la perspectiva femenina, de ubicarse en ese rol de dependencia, pero también desde una relación de opresión, porque los hombres ubican de cierta manera, utilizando muchas veces relaciones violentas, a las mujeres en la posición de dependiente económicamente de él. Una división de roles en sí no significaría opresión, pero cuando esta división de roles otorga, en este caso al género femenino, las labores que son menos valoradas por la sociedad y que además otorgan menos prestigio, entonces estamos hablando de una relación desigual y violenta. Cuando empecé en el sector privado, no empecé en mi propio negocio. Comencé buscando un cambio económico, porque además soy madre de dos niñas, de dos niños, y necesitaba tener una mayor remuneración. Recién estaba un rompimiento familiar, una separación, y me quedaba sola a cargo de dos niños pequeños. Eso me hace dar un salto hacia el sector privado buscando una mejor remuneración en el año 2018, y no comencé directamente en mi negocio, sino comencé como trabajadora de otros negocios de construcción, siendo, por supuesto, buscando una afinidad con mi profesión, porque soy ingeniera civil. Comencé en una cooperativa de construcción y, por supuesto, fue muy difícil llegar a este sector privado, porque no tienes condiciones en función diseñadas para la mujer. Desde el punto de vista de horarios, muchas veces no hay flexibilidad de horarios. No ocurre solo en el sector privado, ocurre también en el sector estatal. Las madres tenemos que dejar a los niños en las escuelas, en los círculos infantiles, y hay muchos problemas de transporte, de movilidad. Entonces no puedes dejar un niño a las 6 de la mañana en una escuela y a veces te toma 1 hora, 2 horas llegar a un centro de trabajo. Y presenta realmente una barrera el no existir esas redes de cuidado y esas redes de apoyo, no solo con respecto a los niños, sino también a veces con el cuidado de enfermos, de personas de la tercera edad que tradicionalmente recaen en la mujer. No tener horarios flexibles, no haber lugares económicos donde uno pueda apoyarse para los cuidados. E inclusive hay una tendencia al sector privado en lo que es los servicios con los horarios nocturnos, y ahí a la mujer, pues por supuesto, la que es cuidadora, le cuesta muchísimo insertarse, porque mientras los niños están en la escuela no hay problema, pero ya en el horario de la nocturnidad, si no hay alguien que se haga cargo de ese cuidado familiar, pues la mujer no puede incorporarse. O sea, hay una barrera real para que la mujer se inserte en el sector privado, también en algunos sectores estatales, sobre todo por la red de cuidados que prácticamente no existe, y la poca que hay es muy cara. Pero la violencia estructural no solo se ve en esta perspectiva, se ve también cuando las mujeres tienen menos oportunidades para acceder al empleo, porque esta misma división de roles, esta misma estructura patriarcal que existe en la sociedad, la pone en desventaja para acceder a ese empleo. Por ejemplo, muchas mujeres abandonan el empleo precisamente porque no logran conciliar el trabajo en la esfera pública con el trabajo en la esfera doméstica y los roles de cuidado, precisamente porque no están construidas en una dinámica que logre ser conciliable. Por tanto, se requeriría de una corresponsabilidad que debe existir al interior de la familia,
donde se repartan de manera equitativa los roles de cuidado, pero también la participación en la esfera pública. Estamos hablando también de la necesidad de la corresponsabilidad desde el punto de vista estatal, de cómo desde las políticas sociales, los servicios sociales que existan en una sociedad le faciliten el desempeño de la actividad laboral a la familia. Y no solo pensando que esta corresponsabilidad del Estado, esta oferta de servicios, están dirigidas a la mujer. Estamos hablando realmente de equidad cuando vemos que esto está favoreciendo a toda la familia por igual y que las mujeres pudieran entonces también un poco trabajar en sus necesidades estratégicas de emancipación, de crecimiento y de empoderamiento. Sí creo que existe un potencial femenino muy alto en Cuba que hoy no se explota. No se explota muchísimo, o sea, se explota muchas veces en áreas profesionales donde puedes ver a una mujer a cargo de un departamento, una mujer a cargo, digamos, como alto representante, pero aún así, al menos en lo personal, yo percibo que no hay esa capacidad de decisión, tanto en el sector estatal como en el privado. Me encuentro muchas mujeres socias de empresas, pero minoritarias, o sea, de empresas privadas, pero con participaciones sociales minoritarias, un 5, un 10%. Muchas veces son la esposa del dueño, la económica de la empresa. Otras tantas veces son la cara de la empresa, porque realmente hay una política en el país de que solamente se puede ser socio de una empresa, lo cual considero incorrecto. Y muchas veces la gente busca estrategias para tener 2, 3, 4 empresas y ponen a la esposa, a la prima, a la hija a cargo de la empresa, pero no tiene capacidad de dirección, o sea, de decisión. No hay. O sea, son muy pocas mujeres en el sector privado que realmente son dueñas de su negocio, que tienen capacidad de decisión de su negocio. Y en el sector estatal lo veo muchísimo. Volviendo un poco a la esfera privada, existe una salida que encuentran muchas mujeres, que es la de ocupar ese rol de cuidadora, mientras el hombre es el llamado breadwinner o ganador de pan, que es quien provee la casa. Sin embargo, desde el concepto de estratificación social basada en los roles de género, se deja ver claramente cómo esta distribución desigual hace que exista una relación de opresión también. Entonces, en esta búsqueda de participación de la mujer en la actividad económica remunerada, no solo estaríamos hablando de una necesidad desde el punto de vista de la sociedad y del aprovechamiento de todos sus recursos laborales, sino también estaríamos hablando de un empoderamiento femenino. Y otro tema importante es que muchas veces las mujeres se quedan realizando trabajos informales precisamente para quedarse en el entorno del hogar y poder también continuar realizando las labores de cuidado, fundamentalmente a los hijos, también a otras personas dependientes. Por supuesto que quedarse ubicada en el trabajo informal las ubicaría en posiciones de desventaja precisamente porque la informalidad no le ofrece garantías de protección en el futuro de estas mujeres. Propuestas a voz. En esta ocasión te traemos 2 informes publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que abordan diferentes aspectos de la agenda de género en la región. El primero de estos recursos es un perfil regional de igualdad de género en América Latina y el Caribe, con fecha 2024 y primero de su tipo. Liderado por ONU Mujeres junto a otras agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, el principal objetivo de este documento es examinar las desigualdades de género en la región, teniendo en cuenta las 5 dimensiones de la Agenda 2030: personas, prosperidad,
planeta, participación colectiva y paz, también conocidas como las 5P, en consonancia con los compromisos internacionales, regionales y nacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Ofrece un análisis integral del estado de las mujeres en la región, respaldado por datos estadísticos y cualitativos. Este análisis se realiza desde una perspectiva interseccional, profundizando en la intersección de la desigualdad de género con otros factores de discriminación. De esta manera, proporciona una vista detallada de las dinámicas, desafíos y avances en el tema. Representa, según sus autores, una herramienta fundamental para actividades de promoción a favor de la igualdad de género, así como para asegurar una programación basada en evidencias de las partes interesadas, los socios internacionales para el desarrollo y el sistema de las Naciones Unidas. Nuestra segunda propuesta se titula Trabajo doméstico remunerado en América Latina, claves para una ruta de formalización, publicado en el 2023. El objetivo de este estudio es proveer evidencia que funcione como referencia para el diseño de estrategias para fortalecer y regular el trabajo doméstico remunerado. En la primera sección se presentan las principales tendencias que ha registrado esta ocupación en países de América Latina en los primeros 20 años. En la segunda se resume su estado en relación con las condiciones laborales referidas a la formalidad, la remuneración y tiempo de trabajo. En la tercera se destaca un conjunto de medidas adoptadas por los países de la región para promover el paso hacia la formalización del empleo en el sector y en la cuarta sección algunas evidencias que podrían ser consideradas como buenas prácticas. Por otra parte, en el apartado final se pueden encontrar recomendaciones para el desarrollo de una ruta de formalización para las y los trabajadores domésticos remunerados. Puedes descargar ambos documentos en formato PDF desde nuestro sitio web redsembla-cuba.net. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Hoy en Alcemos la Voz hablamos sobre la violencia económica como una de las manifestaciones que adopta la violencia de género. Al estar directamente relacionada con el acceso y control de los recursos, afecta directamente la autonomía y el bienestar de las víctimas, generalmente mujeres. Vinieron otros tipos de violencia, porque nosotros adquirimos un local mediante los niños. Nosotros vivíamos con mi mamá y mi papá, pero la casa era muy chiquita y tengo 3 hijos. En aquel momento la mayor era todavía menor de edad, era más chiquita y entonces yo le doy la idea a él de que por el trabajo que estaban dando locales, que consiguiera uno. Él me dice, sí, mira, con los niños nos salvamos porque mediante los niños me lo dan y me lo dan más rápido. Y él lo pide por los niños. Y entonces ya yo me vengo a vivir para acá con él. Empezó a sacarme en cara cuando nosotros empezamos a tener los problemas de la economía, de que yo tenía casa por él, que si le daba la gana él me botaba. Si bien es fundamental sensibilizar a la población sobre esta forma de violencia machista y ampliar los programas de capacitación para que se reconozcan y aborden adecuadamente sus expresiones, es crucial conocer cómo las regulaciones jurídicas del país protegen a las personas ante ellas. Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, nos comenta sobre cómo el marco legal cubano aborda y resguarda a las víctimas de la violencia económica. Tanto la violencia económica como la violencia patrimonial están visibilizadas en los momentos actuales en el marco normativo cubano que hoy tenemos a partir de todas las modificaciones derivadas de la Constitución de la República de 2019, la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar, justamente en su artículo 6, en el que se refiere a las manifestaciones de la violencia, la refiere en sus incisos E y F, y por lo tanto, es decir, tiene una visibilidad en la estrategia. Nuestro Código de las Familias,
pienso que tiene expresiones importantes para visibilizar estas formas de violencia. Por ejemplo, en el artículo 4, que es el artículo que se refiere a los derechos de las personas en el ámbito familiar, en el inciso F, donde habla de la igualdad plena entre mujeres y hombres y se refiere a la distribución equitativa del tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado entre todos los miembros de la familia, sin sobrecargas para ninguno de ellos. Bueno, pues ahí está haciendo alusión a la importancia bien de la distribución de ese trabajo doméstico y de cuidado, pero ya después en el título que específicamente regula todo lo relacionado con el título 2 de la discriminación y la violencia, bueno, pues justamente en el artículo 13, apartado 2, se refiere que constituyen expresiones de violencia familiar el maltrato verbal, el psíquico, el moral, el sexual, el económico, el patrimonial. Y este título, pues entre otras cosas, nos habla en su artículo 15 sobre la responsabilidad por daños derivados de la discriminación y la violencia en el ámbito familiar. Y bueno, es el que refiere todo lo relacionado con la responsabilidad que tienen los agresores y la reparación de los daños y los perjuicios por causas de discriminación o violencia en el ámbito familiar. Hay violencia económica, además, en ciertos maltratos hacia las personas ancianas, víctimas de abusos financieros por parte de personas cercanas y familiares. A veces toman o utilizan sin permiso su dinero o sus propiedades, otras se falsifica su firma para transacciones financieras o les coaccionan e influyen para que firmen escrituras, voluntades o poderes notariales. En ocasiones, las personas adultas son engañadas en la creencia de intercambiar dinero por la promesa de cuidado para una vida más larga. Entre quienes cometen el abuso financiero de personas mayores pueden incluirse cónyuges, hijos o nietos. Pueden comenzar a hacerlo porque se sienten justificados, por ejemplo, toman lo que posiblemente hereden después o sienten una sensación de derecho debido a una relación personal negativa con la persona mayor. También toman dinero o propiedades escudados en prevenir que otros miembros de la familia lo hagan o por temor a que su herencia se pierda debido a los costos de tratamientos de enfermedades. Algunas veces la familia toma dinero o propiedades por deudas de juego u otros problemas financieros o por el abuso de drogas. Y al final también eso se vuelve en contra del mismo hombre, porque un hombre que se convierte también en que yo soy el poder, en mi casa hay que hacer lo que digo yo, porque soy el que aporto, etcétera. Los años van pasando y cuando ya tú no puedes aportar de la misma manera, cuando ya tú dependes de otras gentes, de otras generaciones, pero tú le has inculcado eso, que el que aporta es el que manda, pues el resultado también muchas veces son esos viejitos que tú los ves, que los hijos los mangonean, porque es lo que han visto también, no solo en la casa, a veces también el ámbito alrededor. Te puedes vivir en una casa pero al final estás viendo la sociedad cómo funciona, entonces ves muchos casos de gente y al final, aunque no te lo han dado incluso en tu casa, pero lo estás viendo, lo estás por osmosis te entra, y entonces son esos viejitos que tú los ves, que los hijos los maltratan, que los ningunean, porque es lo que se les da como idea de lo que debe ser, que el que aporta es el que manda, que la casa es mía, bueno, ahora la casa es mía y ahora yo voy a hacer lo que yo te veía hacer cuando aquí se hace lo que yo digo, etcétera. Y entonces al final contra el mismo hombre va. El Código de las Familias, como te decía, pues tiene una regulación que permite enfrentar y dar protección frente a este tipo de violencia económica o patrimonial, que, bueno, repito, es una de las expresiones de la violencia de género y que en el ámbito familiar tiene particulares formas de expresarse y, bueno,
con también al reforzar el valor económico del trabajo en el hogar, que es asumido principalmente por mujeres, estableciendo la imposibilidad de que pueda generar efectos negativos para el miembro de la familia que lo desempeñe, lo que se expresa con el perfeccionamiento de figuras como la pensión al excónyuge vulnerable y la inclusión de la compensación económica, bien, figura que viene justamente a resarcir, a cubrir todo ese tiempo en el que un miembro de la familia, principalmente las mujeres, se dedicaron al trabajo doméstico y de cuidados y perdieron oportunidades de superación, de ascenso, en fin. También, por ejemplo, otra de las variantes por las que se enfrenta este tipo de violencia es al dar la posibilidad de pactar el régimen económico del matrimonio, pero con reglas inviolables que se aplican a todos los regímenes para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, por supuesto también al proteger jurídicamente a las personas que generalmente son mujeres, repito, que asumen a costa de su superación y desarrollo profesional y personal los cuidados familiares que estaban desconocidos por completo por el ordenamiento jurídico, y lo hace desde una visión de derechos y deberes. En el año 2019, María Teresa Domínguez se mudó al pequeño cuarto de su pareja, Alin Esteves, de 72 años, en Centro Habana, quien la acogió cuando ella decidió, a sus 85 años de edad, abandonar el hogar de toda su vida. María Teresa había cedido los derechos de propiedad de su vivienda a la persona que un tiempo atrás había brindado abrigo en su casa. Era la misma casona colonial que había compartido con su esposo ya fallecido, con quien no tuvo hijos. La decisión de ayudar a esa muchacha de la oriental provincia de Santiago de Cuba era un modo de no estar sola. Ella viviría en la casa el tiempo que necesitara hasta resolver su situación de vivienda, y así yo estaría acompañada, comentó a Zenla en ese entonces. Cuenta que al poco tiempo de estar conviviendo, la muchacha le presentó a su pareja y le dio la noticia de que estaba embarazada. Aún así, mantuvieron el acuerdo de convivencia pactado y todo estuvo bien. Esas personas eran atentas y preocupadas por mis cuidados hasta que se terminaron todos los trámites legales que la declaraban conviviente en la casa, dijo María Teresa, quien además firmó un testamento a nombre de la joven. Ella parió y el bebé también se inscribió allí, en mi casa. Después de ese momento, todo cambió. Comenzaron los maltratos, las desatenciones, las violaciones de mi derecho como propietaria. Imagina que me cambiaron hasta la cerradura de la puerta para que no pudiera entrar. Pusieron rejas en la casa, se apropiaron de todo sin autorización, relató. Fue entonces que empezó a quedarse regularmente en la casa de su pareja e inició un proceso legal contra las personas que ocupaban su vivienda. Luego de 3 años de juicios y de consultar a 6 abogados que le recomendaban generalmente compartir su convivencia, María Teresa se sintió derrotada y cedió sus derechos sobre la casa. La de ella es una historia de abuso contra sus derechos patrimoniales, cargada también de violencias psicológicas y físicas. Como apunta la jurista Yamila González Ferrer, el nuevo Código de las Familias, aprobado en referéndum popular en el año 2022, presta atención particular a estas manifestaciones de violencia económica, financiera o patrimonial, muy común en personas adultas mayores, lo cual representa un paso esencial para que casos como este no se repitan. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Código de las Familias establece una fuerte protección frente a la discriminación y a la violencia familiar, y reconoce que son las mujeres y otras personas por su condición de género, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, sus principales víctimas. Pero el Código no se queda en una expresión solo de principios, sino que de manera transversal, ante cada manifestación de violencia, prevé una consecuencia jurídica. Y en este ámbito de la violencia económica y patrimonial, por ejemplo, es una causa de separación judicial de bienes durante la vigencia del matrimonio, es una causa de la liquidación del régimen económico del matrimonio, en la que el agresor pierde su derecho a la parte que le corresponde al ejercer violencia, es
una causa de revocación de la donación y es una causa de indignidad para heredar, en fin, entre otras, son todas las expresiones que tenemos en el Código de las Familias que protegen frente a este tipo de violencia. Pero también el nuevo Código Penal tiene en el título 7, que se refiere a los delitos contra los derechos patrimoniales, pues algunas figuras delictivas que están en el ámbito de la violencia económica y patrimonial y que específicamente se visibilizan cuando existe, es decir, se agrava la sanción como consecuencia de la violencia de género, la violencia familiar o por motivos discriminatorios de cualquier tipo. Por ejemplo, eso aparece en el delito de hurto, aparece en el delito de extorsión, en el delito de chantaje, en el delito de usurpación, en el delito de estafa. Es decir, en cada uno de estos delitos hay una agravación de la sanción por el que el hecho sea consecuencia de la violencia de género o la violencia familiar. Por lo tanto, yo creo que hay un marco jurídico bien fortalecido y que obviamente lo que necesitamos es aumentar, fortalecer la cultura jurídica, la preparación de nuestros operadores jurídicos y de otros profesionales, otros y otras profesionales que tienen que darle atención a las víctimas de determinadas formas de violencia para que puedan visibilizar y encauzar en esta línea todas las acciones. El empoderamiento femenino es un proceso fundamental para lograr la igualdad de género y superar las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres. Un elemento clave en este proceso es el desarrollo de la autonomía económica. Cuando las mujeres tienen acceso y control sobre los recursos económicos, pueden tomar decisiones de manera independiente, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y reducir su vulnerabilidad ante diversas formas de violencia y abuso. La autonomía económica les brinda seguridad, independencia y les permite participar activamente en la sociedad. Yo creo que sí es importante que las mujeres tengan autonomía económica, que la mujer sepa decidir cómo emplear su dinero. Es algo incluso que la hace independiente. Hay muchas mujeres que están en relaciones de total desventaja porque no trabajan o porque ganan mucho menos dinero que su esposo, y cuando no les va bien en su relación, cuando ya están en una relación decadente, no quieren salir de ella o tienen miedo de salir de ella por el simple hecho de que no tienen una economía fuerte para sustentarse ella y sustentar a sus hijos. Y entonces sí creo que es importante que la mujer estudie, que la mujer se prepare, que la mujer busque un trabajo estable, donde ella pueda tener una economía estable para no tener que depender ni de la familia ni del esposo. A ver, y yo pienso que todas las mujeres, todas, y de hecho mujeres y hombres, porque hay muchos hombres que sufren también violencia económica, porque los hay, pero bueno, en este caso hablando de mí como mujer, no es lo mismo que tú cojas tu cartera y digas, esto es lo que tengo, con esto voy a coger mi guagua, con esto voy a llegar al trabajo, con esto voy a llegar a la casa, voy a comprar, voy a hacer esto con mis hijos, a tú decirle a un hombre, no hace falta dinero para esto, para aquello, porque además hasta te cuestionan. La independencia es muy buena, porque te hace sentir más segura, te hace sentir que puedes luchar más, que puedes salir más adelante, que sí puedes hacerlo. Mi nombre es Sara Ida Hernández Valdés y soy fundadora y coordinadora del proyecto Yo Puedo Emprender, que funciona en las casas de orientación a las mujeres y las familias de la Federación de Mujeres Cubanas. Fomentar e impulsar el empoderamiento femenino debe ser una práctica constante de todos los estados, porque solamente sobre esas bases se podrá hablar
más allá de autonomía, de participación femenina en cualquier actividad del Estado. El empoderamiento económico de las mujeres es una garantía sólida, fuerte, bien probada de su autonomía. Desde nuestra experiencia con el proyecto Yo Puedo Emprender, un modelo formativo diseñado especialmente para las mujeres, aunque participan, por supuesto, también hombres, podemos decir que hemos encontrado algunas maneras de incentivar que cada quien geste sus propias estrategias para empoderarse. Yo creo que en ese sentido nuestra principal ganancia ha sido llamar a las mujeres a la reflexión sobre qué creen, qué quieren, cuánto valen, hacia dónde pueden ir para tener una vida mejor, no solamente para ellas, sino también para sus familias. No se podrá hablar de un país desarrollado mientras no se hable del empoderamiento de sus mujeres. No se podrá hablar del logro de los objetivos de desarrollo sostenible mientras queden asignaturas pendientes del objetivo número 5 vinculado a la equidad de género. No se podrá hablar de plena participación femenina mientras sigamos luchando contra los lastres que colocan a las mujeres como seres de un segundo plano. Las mujeres tenemos el derecho, pero más que todo la obligación de luchar por alcanzar esos fines. Yo acabo de alrededor de 20 y pico de años, es que me he vuelto una mujer independiente. Dependo de mi trabajo, de mi esfuerzo, de lo que logro día a día, para mis hijos. Y no es que quiera pisotear a nadie, pero ya no me dejo que nadie venga y me diga que tengo que hacer esto con el dinero, tengo que hacer aquello, no puedo hacer esto. No, al contrario, me siento y me siento orgullosa y digo, lo logré. A veces lloro porque no me alcanza, porque digo, Dios mío, pero después que lo logro, que pongo esfuerzo y veo el fruto, cada día me doy más cuenta que tengo que ser independiente. Para finalizar, te proponemos algunas preguntas que pueden ayudarte a identificar si estás viviendo una situación de violencia económica. ¿Manejas tus finanzas de forma independiente a las de tu pareja o debes reportarle todos tus gastos? ¿Tienes una cuenta bancaria propia a tu nombre o ahorros sobre los cuales puedas disponer libremente? ¿Participas activamente en las decisiones sobre el uso del dinero y los gastos del hogar o es tu pareja quien tiene el control exclusivo? Si has respondido no a alguna de estas interrogantes, es importante que reflexiones sobre tu situación y busques apoyo. Nadie debería verse privado del acceso y control sobre los recursos económicos. Si sospechas que estás siendo víctima de violencia económica, no dudes en pedir ayuda y acompañamiento, porque esta forma de maltrato, insistimos, rara vez se presenta de manera aislada, sino que suele ser parte de un ciclo más amplio de violencia de género y que puede incluir abusos emocionales, psicológicos e incluso físicos. Recuerda que tienes derecho a vivir una vida libre de violencias. No permitas que vulneren tu autonomía y tu dignidad. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.